Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Los fiscales se enfocaron hoy en la brutalidad del asesinato de un empleado en un salón de masajes y ahora los fiscales quieren mantener a uno de los asesinos detrás de rejas. Jorge Rivera Ramírez no tiene muchos antecedentes penales, que típicamente es un factor decididor. Rivera Ramírez y Juan Carlos Hernández son acusados de robar el masaje maravilloso en enero. Ese robo tomó rápidamente un giro violento cuando la propietaria Si-Hei Feng intentó escapar. El video de vigilancia muestra a los ladrones peleando y golpeándola contra la pared y luego arrastrándola de su cabello. Los fiscales mostraron este video de vigilancia hoy como parte de una moción de detención previa al juicio, argumentando que Rivera Ramírez es tan peligroso que las condiciones de liberación mantendrían a la comunidad a salvo. No mostramos todo porque es muy violento. Feng fue capaz de agarrar su arma y se enfrentó en un tiroteo con el sospechoso. Ella murió y Rivera Ramírez resultó herido. I have just shown you in that video the very obvious danger that this defendant shows. He is a violent individual. La defensa pidió monitoreo de GPS. El juez Loveless acordó con el Estado y concedió la moción de detención previa al juicio. Estamos trabajando para saber más sobre un tiroteo con la policía de Isleta. Sucedió al sur de la I-25 en Albuquerque esta mañana. La policía estatal dice que el oficial de policía de Isleta está bien y el sospechoso no está herido. Los carriles hacia el norte en la I-25 fueron cerrados, pero ya están abiertos. Les traeremos más información tan pronto como la tengamos. Están instalando cercas y puertas de seguridad en las escuelas primarias alrededor de Albuquerque y cierre de campus y patios de juegos después de los horarios escolares. That's cameras and alarms, card access for entrance into our sites and our buildings. We have commercial door locks on every classroom. Then we have fencing and gates. Kishiro Wijenge, director ejecutivo del Plan de Maestros del Capitolio de APS, dice que todos los refuerzos de seguridad son parte de un proyecto de seguridad escolar que ha estado realizándose durante 5 años y medio. Wijenge dice que ha habido problemas con las personas que entran a las escuelas y dejan agujas y otros artículos peligrosos para los estudiantes y el personal. There's a lot of issues with homelessness. There's a lot of issues with crime. So we make sure we secure, for example, the playgrounds, especially, so that no one comes in at night or over the weekend and leaves paraphernalia. En cuanto a la situación del proyecto después de 5 años y medio, Wijenge dice todas las escuelas APS han instalado cámaras y alarmas, así como puertas resistentes en 5,000 clases del distrito. También añadirán cercas y puertas en todas las escuelas secundarias. Todo el proyecto de seguridad tiene un precio de $34 millones. El Consejo Municipal de Albuquerque debe decidir esta noche los próximos pasos en el programa de control de velocidad de la ciudad. Los líderes de la ciudad dicen que la velocidad es uno de los problemas mayores de Albuquerque, así que en octubre el Consejo Municipal presentó el programa automatizado de control de la velocidad. Desde entonces se han colocado 5 cámaras por la ciudad. Esta noche el Consejo verá los datos recopilados y discutirá cómo planean pagar las cámaras. También pueden traer 10 cámaras más para el próximo año. We are hoping to really get this going so that we have it throughout Albuquerque, so that we can make sure that we reduce speeding, especially excessive speeding, while helping APD, so that we can hopefully reduce a lot of crime that's happening throughout the city as well. Se espera que las entradas de las cámaras empiecen a salir a finales del mes. Si recibe una multa, puede pagar $100 o hacer servicios comunitarios. El precio promedio nacional del gas está disminuyendo tras la anuncio del presidente de liberar más reservas de petróleo la semana pasada.
Durante los próximos 6 meses, 1 millón de barriles de petróleo se liberarán cada día de la Reserva Estratégica de Petróleo. Desde el anuncio, AAA está informando que el precio promedio del galón ha bajado a $4.19, que es 14 centavos bajo del máximo total de $4.33 el mes pasado. Pero algunos conductores, la reciente disminución no es suficiente. You need to come down substantially At least $1.50 a gallon. for people to feel, that it's going back to the norm. La Casa Blanca también ha anunciado nuevos requisitos nacionales de economía de combustible, lo que significa que los vehículos nuevos deben tener un promedio de 40 millas por galón para el 2026. La temporada de béisbol de la Liga Menor está solo a una semana de su primer partido de la temporada. Será la temporada número 20 de los Isotopes en Albuquerque y el club está emocionado por celebrar el año especial. Elejuris Montero explica cómo se siente esta temporada. Sí, he esperado muchos meses para esto y estamos contentos y ready para el Opening Day. La meta es trabajar duro para tener una buena temporada y que este sea el año donde yo pueda subir a la liga. Los Isotopes comenzarán la temporada 2022 en juego fuera de casa contra Oklahoma City el 5 de abril. El primer juego en casa será el 12 de abril. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.